Hola, hoy hablaremos sobre los cuestionarios y test para la incontinencia urinaria. La obtención de información a través de cuestionarios validados y otros instrumentos autoadministrados constituye una parte importante de la evaluación inicial. La utilización sistemática de estas herramientas permite lograr un control mejor de la afección y evaluar la evolución a lo largo del tiempo de los síntomas, tanto en lo que respecta a su gravedad como en cuanto a la frecuencia o a la afectación de la calidad de vida. A continuación, presentaré las principales características de los cuestionarios más habituales. Muchos de ellos ya están, además, traducidos y validados al español. Existen otros muchos instrumentos de valoración en cada una de las áreas que se describen, pero debido a su menor utilización o la ausencia de una adaptación al español, no se describen a continuación. Cuestionarios de incontinencia urinaria. Empecemos con el formato corto de incontinencia urinaria, conocido por sus siglas ICIQ-UISF. Este se trata de un instrumento descriptivo y diagnóstico para determinar el tipo de incontinencia urinaria y el modo en que afecta la calidad de vida de la mujer. Consta de 3 elementos: la frecuencia, cantidad e impacto, y 8 preguntas relacionadas con los síntomas orientativos del tipo de incontinencia. Estas preguntas hacen referencia a la parte descriptiva y por lo tanto no se tienen en cuenta en la obtención del índice global de este cuestionario. La puntuación de la versión reducida se obtiene sumando los valores de las primeras 3 preguntas, cuyo valor puede oscilar entre 0 y 21 puntos. La versión española validada por Espuña en el 2004 ha demostrado una buena fiabilidad, consistencia interna y validez, por lo que su uso clínico ha sido recomendado incluso para obtener una orientación sobre el tipo de incontinencia. Índice de severidad de la incontinencia, con sus siglas EASY. En este cuestionario originado en Sandwich y traducido y validado al castellano por España, se representan 2 elementos que informan sobre la frecuencia y la cantidad de las pérdidas. El resultado indica la gravedad de la incontinencia urinaria. Los elementos son 2 preguntas independientes cuya respuesta se cruza para obtener el índice. Una de las preguntas hace referencia a la frecuencia de las pérdidas, que consta de 5 niveles: 0 nunca, 1 menos de una vez al mes, 2 algunas veces al mes, 3 algunas veces a la semana, 4 todos los días y o noches, y la otra información se da por medio de las cantidades, por medio de 3 niveles: 1 gotas, 2 chorro pequeño y 3 cantidades abundantes. La multiplicación de los valores obtenidos en cada una de estas preguntas va a proporcionar el nivel de gravedad, que se clasifica de 0 a 12, siendo la puntuación más elevada la que indica una mayor gravedad del problema: una continente, incontinencia leve, incontinencia moderada, incontinencia grave, incontinencia muy grave. Este cuestionario es subjetivo y sencillo, pero muy recomendado por la ICSI. Pasemos ahora al King's Health Questionnaire, con sus siglas KHQ. Este cuestionario es un instrumento de evaluación autoaplicado específico para la calidad de vida en las mujeres con incontinencia urinaria. Consta de 21 elementos distribuidos en 9 dimensiones. La percepción del estado de salud es un elemento. Las limitaciones de las actividades de la vida diaria, 2 elementos. Las limitaciones sociales, 2 elementos. Las limitaciones físicas, 2 elementos. Las relaciones personales, 3 elementos. Las emociones, 3 elementos. El sueño, la energía, 2 elementos. Y el impacto de la incontinencia urinaria, 5 elementos. En este cuestionario, cada elemento tiene una escala de respuesta de tipo Likert en 4 posibles respuestas. El rango de la puntuación varía de 0
con mejor calidad de vida de la paciente, al 100, donde es el peor calidad de vida de la paciente. La versión en español de este cuestionario ha demostrado una buena validez y fiabilidad para evaluar la calidad de vida de las mujeres con incontinencia urinaria. Cuestionario de Blader. Este cuestionario de autoevaluación de control de la vejiga, con sus siglas CACV, fue diseñado por un grupo de expertos con el propósito de conseguir un cuestionario sencillo que permitiera la identificación de las personas con síndrome de vejiga hiperactiva. Se trata de un cuestionario subjetivo y muy sencillo, con 8 elementos agrupados en 2 escalas, en molestias y en síntomas, que fue traducido y adaptado al español por Puig y Rebollo en el 2006. En las pruebas psicométricas y de factibilidad, demostró ser un instrumento de uso rápido y fácil, con una validez y una fiabilidad adecuada para ser empleado tanto en la práctica clínica como instrumento de cribado y también en estudios epidemiológicos. El Urogenital Distress Inventory, UDI-6, es una versión reducida, pero de demostrada factibilidad, validez y fiabilidad. Mide los parámetros de presencia, gravedad, sintomatología urogenital asociada y tipo de incontinencia urinaria. La presencia y la gravedad se miden en una escala de Likert, 0, donde no aparece un síntoma. 1, hay un síntoma sin molestia. 2, síntoma con escasa molestia. 3, síntoma con molestia moderada. Y 4, síntoma con mucha molestia. La presencia de la incontinencia se corresponde con los valores de 1 a 4. Esta escala se convierte en otra, con lo que se obtiene un resultado de 0, donde es nula gravedad, a 100 máxima gravedad. Para clasificar el tipo de incontinencia se utilizan algunos de los elementos del cuestionario. El elemento 2 identifica la incontinencia urinaria de urgencia. El elemento 3, la incontinencia de esfuerzo. Y ambos, la incontinencia mixta. Cuestionario del impacto de la incontinencia en versión reducida. IIQ-7. En la década de los 90 se desarrolló también este cuestionario, y aunque fue validado y recomendado en el año 2001, era poco práctico debido a su extensión. Así nace el IIQ-7, como aquella versión reducida, demostrando un alto grado de correlación con la versión original. El IIQ-7 mide 7 componentes de la calidad de vida de las mujeres con incontinencia urinaria. Sería capacidad para hacer las tareas del hogar, actividad física, actividad recreativa, capacidad para viajar, actividades sociales, estado emocional y frustración. En cada componente se puntúa la afectación en una escala de Likert. Se halla un valor medio en los componentes contestados y se convierte en una escala de 0 a 100. El valor 0 indica afectación nula en la calidad de vida y el 100 significa afectación máxima. Pasemos a los cuestionarios de incontinencia fecal. Veamos el test de Wexner. Esta escala gradúa la incontinencia de heces sólidas, heces líquidas y de gas, el uso de medidas de contención y el impacto en la calidad de vida, en una escala de 0, donde nunca hay incontinencia, a 4, donde siempre hay incontinencia, obteniéndose una puntuación entre 0 y 20 puntos. La puntuación de Wexner es la suma de los 5 elementos.
El cuestionario FIQL, que hace referencia a la calidad de vida con la incontinencia fecal, está compuesto por 29 elementos agrupados en torno a 4 cuestiones. Primero, el estilo de vida. Segundo, el comportamiento. Tercero, la depresión. Y cuarto, la vergüenza. Para la adaptación cultural, se modificaron 14 elementos. El estudio psicométrico demostró una buena fiabilidad en todos los dominios excepto en el de la vergüenza. La validez y la consistencia interna demostraron ser buenos en todos los dominios, por lo que su estudio se aconseja en la aplicación clínica de los pacientes que presentan una incontinencia fecal. Pasemos ahora a los cuestionarios de prolapsos de órganos pélvicos. Empecemos por el EPIC. El EPIC es un instrumento de cribado de las afectaciones del suelo pélvico que evalúa agrupadas en 7 dimensiones, lo que es la calidad de vida, vejiga hiperactiva, incontinencia anal, dolor y dificultad de vaciado, disfunción en la defecación, incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de órganos pélvicos. La adaptación cultural y la validación al castellano como instrumento psicométrico ha demostrado una buena validez de este contenido y aspecto, así como la fiabilidad, por lo que permite identificar a las mujeres que presentan riesgo elevado de sufrir una disfunción del suelo pélvico. Cuestionarios de salud sexual femenina. Existen muchísimos cuestionarios que evalúan diferentes dimensiones relacionadas con la salud sexual femenina y la calidad de relación con la sexualidad. Por ejemplo, Rush en el 97, Diagnostics en el 97, Brief en el 94, Sexual Function Questionnaire en el 86 o el Golden Book en el 83. A pesar de tener tantos tests en la evolución de la historia del ser humano, se presentan a continuación los que tienen mayor viabilidad. Cuestionario sexual de incontinencia y órganos pélvicos mediante un prolapso. PISQ-12. Este es un cuestionario desarrollado para evaluar la salud sexual en las mujeres con incontinencia urinaria o prolapso de órganos pélvicos. Este sencillo cuestionario, también disponible en español, fue traducido y adaptado a esta lengua por el equipo de investigadores del Hospital de Barcelona en el 2008. Está plenamente demostrada la validez de este test tanto en su forma reducida como en su versión original, PISQ-31. Función sexual femenina, FSFI. Este es un instrumento breve y multidimensional que evalúa la función sexual femenina.
Está compuesto por 19 elementos que evalúa 5 dimensiones de la respuesta sexual: el deseo y estímulo subjetivo, la lubricación, el orgasmo, satisfacción y dolor o incomodidad. La puntuación se obtiene por la suma de los elementos que comprende cada dimensión, que tras multiplicarse por el factor de cada dimensión, muestran la puntuación ponderada. Este instrumento ha sido diseñado para permitir evaluar la gravedad relativa de las disfunciones sexuales en cada dimensión. Cuestionarios de dolor pélvico crónico. Para la evaluación del dolor, los médicos pueden recurrir evidentemente a la escala visual análoga. Sin embargo, hoy en día existen cuestionarios más específicos que evalúan el dolor crónico relacionado de forma específica con la disfunción del suelo pélvico. Cuestionario de dolor pélvico crónico MOEDO. Se trata de un cuestionario diseñado y evaluado recientemente, que ha demostrado una sensibilidad y especificidad similar a la de los cuestionarios NIH-CPSI, pero con un número inferior de elementos. En él se consideran las dimensiones de dolor vesical, intestinal y calidad de vida, y es un cuestionario de elección para la evaluación psicométrica del dolor. Test de cuantificación de la incontinencia. En el año de 1981, Suders propuso el uso de compresas para evaluar la intensidad de la incontinencia urinaria. Y en 1983, el ICS hizo sugerencia de protocolo y de interpretación. El PAD test es una prueba que pretende evaluar de forma objetiva el volumen de las pérdidas de orina a través del peso de compresas perineales, para poder así obtener niveles de intensidad o gravedad de la incontinencia urinaria. Es un método sencillo, económico y no invasivo. Básicamente se usan dos tipos de PAD test. Primero, los realizados en el laboratorio o en la consulta. Pueden durar 1 hora o 2 horas y consisten en la ingesta de líquidos o el llenado vesical y la realización de movimientos estandarizados. Se considera que las pérdidas son normales cuando son iguales o inferiores a 2 gramos. Son test más precisos, tienen mayor validez y son muy predictivos, pero presentan un índice mayor de negativos falsos y se cuestiona su reproducibilidad. Para que resultara válido, muchos autores destacan que debería realizarse fuera de la fase menstrual femenina y la micción posterior deberá ser fisiológica.
Segundo, los realizados en casa pueden durar 24 a 48 horas y están menos regulados. Las pérdidas se consideran normales cuando son menor a 8 gramos por 24 horas. Calendario miccional y de la defecación. El calendario miccional o de la defecación es un instrumento de uso fácil y muy completo, con el que se puede obtener información sobre el número de micciones o deposiciones diarias y nocturnas, así como el número de pérdidas involuntarias producidas. Este permite obtener datos subjetivos sobre las características de esas micciones o defecaciones y anotar incluso la cantidad de orina eliminada.